Casi ningún poder judicial, casi ningún poder judicial ha asumido la administración de las cárceles. Y la razón es muy sencilla, aunque quizás pueda ser simplón en razón de la razón, y es que el presupuesto del Estado siempre está en manos del Ejecutivo. Las cárceles son muy caras. La seguridad de las cárceles es muy cara. La construcción de las cárceles es muy cara. La vigilancia de los centros penitenciarios es muy cara. La defensa y protección de los derechos humanos al interno de una cárcel custodiada por oficiales de policía es muy cara. El trabajo y la educación para el trabajo, obligación que tiene el sistema penitenciario para los internos, es muy caro. Es muy caro todo. Es muy caro también sacar a los internos a que trabajen. Es muy caro todo lo que ocurre y debería de ocurrir en un centro de internamiento. Posiblemente sería un proyecto ingente el centro penitenciario en una autoridad que crea en los derechos humanos. Y no lo digo yo. Podrían decirme ustedes que estoy leyendo el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Federal, cómo deben ser los centros penitenciarios, para luego decir, cerrar el código y decir, señores, este artículo 18, párrafo segundo, es una falsedad, una mentira, porque no se cumple ninguna, ni siquiera en los centros de internamiento de adolescentes. Es lógico. Hemos dejado en el Ejecutivo, que tiene otros intereses que los de la justicia, que tienen intereses más políticos que los mismos derechos humanos, la administración de los centros penitenciarios. Pero lo que quería decirles, simplemente para cerrar el punto, es que lógicamente el, la ejecución en algunos pocos países, la ejecución eh, es un proceso administrativo de un órgano administrativo, autoridad administrativa de las cárceles y de los centros penitenciarios, y por tanto, lógicamente, no hay un control jurisdiccional y por tanto, al no haber un control jurisdiccional, la ejecución no es una etapa del proceso, cierra el proceso con la sentencia condenatoria que se ejecuta por un órgano administrativo adscrito al Poder Ejecutivo, con todo el presupuesto del Poder Ejecutivo para lo que podrían ser los objetivos del centro penitenciario. Posiblemente si las cárceles estuvieran en el Poder Judicial tendríamos más libertad, aunque yo debo reconocer un poco que nuestro Poder Judicial mexicano ha sido feliz con la prisión preventiva oficiosa y con la prisión preventiva justificada, porque así no tengo por qué darle cuentas al Ejecutivo. Nosotros hemos ah, bajado la guardia, somos un Poder Judicial, perdón, México, que le baja la cabeza al Ejecutivo, que no saca pecho. Y el Ejecutivo se mofa y se burla sin darnos cuenta de que un ejecutivo que se mofe o se burle de un juez está cometiendo un delito y que tendríamos que entonces en fragancia irlo a detener. Hay muchas cosas que podríamos hablar. ¿Por qué a veces la justicia en México no funciona? ¿Por qué? Porque le bajamos la cabeza al Ejecutivo. De hecho, perdón, pero la huelga, paro o lo que quieras del Poder Judicial antes de que salga la reforma del Poder Judicial era un adelantar criterio. Demostraron los ministros y los magistrados y los jueces y el personal que no éramos Poder Judicial porque estábamos atacando una ley que no era ley, un proyecto que le correspondía al legislativo y al ejecutivo. Eso es una opinión mía. Pero es muy importante descartar ya la ejecución
aunque el juez manda en las cárceles, hay un tema muy importante y es que el que tiene la llave de la cárcel es el Poder Ejecutivo. Y aquí es donde los jueces tienen que ser muy valientes y tenemos que aprender, los jueces, a ir a las cárceles a revisar. Me gustaría mucho que preguntáramos algún día cuántos jueces mexicanos van a las cárceles, cuántos jueces de ejecución van a las cárceles, cuántos jueces de control que ordenan prisión preventiva, oficiosa o justificada van a las cárceles, cuántos jueces de enjuiciamiento que condenan por tantos años de prisión van a las cárceles, cuántos jueces de alzada antes de revisar el caso o tener enfrentamiento con el imputado o el condenado en audiencia van a las cárceles y cuántos jueces de ejecución van a las cárceles. Preguntas complejas, preguntas complejas. Pero es muy importante que nosotros, yo dije alguna vez, y no sé si lo dije en algún video de acá, que el indicio más importante en la investigación es el imputado. Y la gente se confunde. Estás tratando al imputado como una cosa, ojalá lo tratáramos como una cosa. Lo tratamos peor que una cosa. El indicio más importante cuando llegamos a una escena de crimen es el imputado. Nosotros lo agredimos, lo torturamos, lo golpeamos, lo tratamos como si fuera un animal. Y lógicamente a ese ser humano lo tiramos a una cárcel y perdemos de vista su control, su vida, su familia, su todo. Doy por visto la etapa de ejecución, aunque me encantaría centrarme en algún momento en la etapa de ejecución y poder explicar despacio el 18 párrafo segundo de la Constitución Federal sobre el sistema penitenciario. Muchas gracias.